bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más para continuar con nuestro estudio sistemático que estamos llevando acerca del Nuevo Testamento. Ya vamos bien avanzado, gracias a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del libro de Hechos. Usted va al canal o le da un poquito para abajo aquí en el mismo canal y usted va a observar que por ahí está el video del libro de Hechos, donde estamos hablando de la historia de la iglesia cristiana. Y vemos que en libros de Hechos hay mucha participación, es la participación del Espíritu Santo en ella, el desarrollo de la iglesia, los viajes, algunos viajes misioneros de Pedro, de Pablo, gloria a Dios, quien lo escribe, cómo lo escribe y todas estas cosas. Ahora estaremos hablando acerca de la introducción a las epístolas de Pablo. Pablo fue tan prolífero escribiendo que debemos de tomar un espacio solo para hablar de él. Unas 13 cartas escritas por Pablo. Por ende tenemos que, antes de adentrarnos, ya para pasar al libro de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y todo eso, tenemos que hablar un poquito de Pablo antes de una pequeña introducción acerca de estas epístolas, sus estructuras, su desarrollo, todas estas cosas, para poder entrar de lleno. Pablo abarca lo que es o lo que comprende casi el 50% del Nuevo Testamento con unas 13 cartas. Es impresionante todo lo que escribe nuestro hermano Pablo. Y sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de esto, vamos a ver qué tenemos por aquí, qué vamos a aprender, qué usted y yo vamos a degustar. Introducción a las epístolas de Pablo. Pablo, en su introducción general, es un autor muy prolífero o el más prolífero del Nuevo Testamento. Escribió unas 13 cartas que fueron atribuidas a él tradicionalmente. Fue el principal misionero hacia los gentiles. Inclusive Pablo en uno de sus escritos dice que fue llamado a hablarle a los gentiles. Fue una figura clave para la expansión del reino o del cristianismo. ¿Por qué? Por el pensamiento de Pablo. Los demás apóstoles, al venir directamente, concretamente del judaísmo, todavía estaban encerrados a que el evangelio era para los judíos y para Israel. Gloria a Dios, para Jerusalén. Pero Pablo, con una mente un poquito más amplia, con una mente un poquito más desarrollada en estudio y estas cosas, él llega más a los gentiles, comprende más el evangelio. Inclusive él se atrevió a decir, en una de sus cartas escribe y dice que se le fue revelado este evangelio para llevarlo a los gentiles y a los demás. Ciertos apóstoles y ciertos creyentes que andaron con Jesús, discípulos de Jesús, les resultaba un poquito difícil soltar el judaísmo y entender el evangelio, y que el evangelio era para toda criatura, y por eso se le dificultaba llegarle a los gentiles. Clasificación de las cartas de Pablo. Sus cartas mayores son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Epístolas desde la prisión, que escribió desde la prisión, están Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las cartas pastorales tenemos Primera y Segunda de Timoteo, tenemos Primera y Segunda de Tito, y tenemos Primera y Segunda de Tesalonicenses, que tiene una clasificación aparte y una estructura aparte. Gloria a Dios. Me llama la atención porque Filipenses es conocida como la carta del gozo, y nos damos cuenta aquí que fue escrita desde la prisión. O sea, Pablo está escribiendo con gozo una carta, pero desde la prisión. Es impresionante esto. Estructuras de las cartas paulinas. Las cartas de Pablo tenían una estructura que hacía que se identificara rápido que eran de él. Por eso es que las cartas de Hebreo se dificulta eh, atribuírsela a Pablo, porque la mayoría de las cartas de Pablo empezaban con el autor, él siempre se presentaba y le hablaba directamente también al destinatario con un saludo inicial, siempre con una acción de gracia, un cuerpo doctrinario exhortativo, despedida y bendición final. Casi todas las cartas de Pablo no tuvieron problema en cuanto a identificarla por esto. Él empezaba, el apóstol Pablo saluda a esto, saludaba a la iglesia o a quien se le enviaba la carta. Luego estaba el cuerpo doctrinario exhortativo,
despedida y bendición final. Por eso fueron identificadas rápido todas sus cartas. Conexión entre Pablo y Hechos. Hechos presenta la vida y viajes de Pablo. Miren, es bien importante leer el libro de Hechos, porque el libro de Hechos es como un puente que hace entre la vida de Pablo y sus cartas. Nos habla de su conversión, de sus primeros viajes y estas cosas, no establecen una conexión entre la vida de Pablo y sus cartas, aunque según este escritor, Rea, él dice que el libro de Hechos no le hace mucha justicia como a Pablo. Se habla de manera no tan favorable acerca de él, no se le da el peso necesario como apóstol y así sucesivamente. A veces inclusive hay quienes dicen que el Pablo de Hechos y el Pablo de las cartas son distintos por esta estructura escritural que hay acerca de Pablo en Hechos. Le dije que hace una conexión de Pablo y Hechos. Hechos presenta la vida y viajes de Pablo. Entre Hechos 9 al 28, Pablo domina la narrativa. Desde el capítulo 9 en adelante, toda la narrativa gira como alrededor de Pablo y las personas que ayudan a Pablo, como que cambia del 9, desde antes del 9 acá, hay unos cuantos, aparece Pedro, aparece Esteban, aparece aquel, pero desde la conversión de Pablo, del capítulo 9 hasta el 28, toda esta escritura como que giran en torno a él y todos los viajes misioneros y las cosas que hizo. Las cartas y hechos se complementan, como bien le decía. Es como un puente donde empieza hablando desde el hecho 9 hasta todas las demás cartas, donde Pablo él mismo va revelando su nacionalidad, de dónde era, de dónde viene, todas esas cosas, hacen un complemento en estas estructuras. Hechos es clave para construir la biografía de Pablo. Entre Hechos capítulo 9 en adelante y las demás cartas, ahí construimos la biografía de Pablo. Pablo en el canon del Nuevo Testamento, el primer autor no anónimo, como bien le decía, del Nuevo Testamento. Las demás cartas eran escritas y fácilmente no ponían, algunos no ponían el destinatario, algunos no ponían que eran ellos que la estaban escribiendo, pero Pablo siempre empezaba saludando. Yo, el apóstol Pablo, escribo a los de Corintios o escribo a Filemón, o sea, siempre tenía el nombre del destinatario y él cuando escribía. Sus escritos siguen los evangelios y hechos. Forma la primera gran colección epistolar. Su obra incluye directamente las epístolas generales. Autenticidad de las cartas. 7 cartas casi universalmente aceptadas. Hubieron 7 cartas de Pablo que universalmente, al de una vez estudiarla, leerla, examinarla, como en automático, esto es de Pablo, esto es aceptado. Entre ellas está Romano, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, primera de Tesalonicenses y Filemón. Hay debates sobre segunda de Tesalonicenses, Efesios y Colosenses. La mayor discusión está en las cartas pastorales. La mayoría de las iglesias sostienen la auditoría tradicional. Hubo como un pequeño tema con las cartas pastorales para ser aceptada y atribuírsela a Pablo. Pero las demás, en automático, con los datos que él arroja, con los datos que él da, el que lo ofrece, la aceptaron. Datos autobiográficos de Pablo. Pablo, dentro de sus cartas, dio ciertas informaciones que nosotros, al querer aprender o querer entender de dónde él viene, quién eran sus padres, qué hacía antes de, él automáticamente en estas cartas da ciertas pinceladas que cuando las unimos todas nos damos cuenta de una pequeña como autobiografía. En Gálatas capítulo 1 describe su pasado como fariseo. En Filipenses 3 resume su identidad judía. En 1 Corintios 15 menciona su llamado. Y Pablo combina autobiografía y teología. Gloria a Dios. En el 15 él combina su autobiografía y teología.
habla acerca de cómo fue llamado, habla de dónde viene, fariseo de fariseos, nacionalidad griega, romana, judío, judaizante, fariseo, estudio a los pies de Gamaliel, todas estas cosas, él le da pincelada en diferentes cartas, hablando a los destinatarios, y cuando se reúne todo esto, nos damos cuenta de la información acerca de él. Trasfondo religioso, judío. Judío de nacimiento, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso de la ley y de la ley escrita y la ley oral tradicional. Esos datos son arrojados o son descubiertos o vistos en las mismas cartas cuando él escribe, que va dando pinceladas. No es tan estructurada, no es tan ordenada, sino que una carta le habla acerca de su tiempo como fue de fariseo, en otra habla acerca de que era judío, en otra habla acerca de que estaba circuncidado, al parecer era hijo de padres judíos que llevaban bien la ley, porque dice que estaba circuncidado, dice que viene de la tribu de Benjamín, o sea que no era un hijo de padres helenistas, sino meramente judíos. Influencias de los fariseos, él pertenecía a los fariseos, era una gente muy influyente, una gente muy importante en este movimiento. Y este movimiento, acuerde que nosotros hablamos, cuando hablamos en el video acerca de el mundo religioso del Nuevo Testamento, hablamos de los fariseos. Es un movimiento que sale de los Hasidín cuando se divide. Acuerden que Antíoco profanó el templo, de ahí es donde salen los macabeos y los hasidín se unen, derriban a Antíoco. De los hasidín salen una religión que se va al desierto, que se sale y se va al desierto, no me acuerdo bien el nombre de ellos ahora, esos se van al desierto, pero también salen de ahí los fariseos, que estos se quedan en el pueblo para restaurar aquello que Antíoco había difamado, que había corrompido. Recuerden que este Antíoco inclusive eh, sacrificó un cerdo en el templo, y estos fariseos este movimiento surgió con buenas intenciones, pero se fue desviando, se fue haciendo legalista, se fue desviando del propósito y llegó a dañar, matar, malinterpretar las leyes de Moisés. Estos tenían un énfasis, los fariseos tenían un énfasis en la pureza ritual, la importancia de la ley oral y expectativas fuertes sobre la resurrección. Pablo pertenecía a este movimiento de los fariseos, inclusive hay datos de que Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, perseguía a la iglesia, y hay personas que no entienden el concepto de Pablo. Miren, para Pablo él estaba haciendo algo bien, porque era del judaísmo. Él estaba, por así decirlo, defendiendo su creencia religiosa, que estaba distorsionada por el judaísmo, estaba distorsionada por los fariseos, el judaísmo. Pero para Pablo, Pablo no es una persona que es impía, por así decirlo. No es una persona que no tenía conocimiento. Era una persona que estudió el judaísmo, una persona que pertenecía al judaísmo, que era fariseo, que era de la tribu de Benjamín. Lo que pasa es que como el evangelio fue algo nuevo, no aceptado, que se entendía que era una aberración, se entendía que era una religión que venía a profanar el judaísmo, entonces se le daba persecución a los cristianos, y Pablo era de esto que mataba a los cristianos, pero no es una persona totalmente desconocida o del mundo griego, sino del mismo judaísmo, perteneciente a los fariseos. El trasfondo helénico de Pablo, o sea, el trasfondo griego, ciudadano de Tarso, centro cultural griego, conocimiento en filosofía, poesía griega, uso de autores seculares en su predicación, capacidad para moverse entre las culturas. Pablo era un hombre enriquecido en conocimiento, filosofía, cultura, y eso era lo que lo llevaba a él a poder hablar
de manera pública, poder tener estas conversaciones con los filósofos, con los griegos, eh, lo llevaba a terrenos como el Aeropago, lo llevaba a terrenos como Atenas, lo llevaba a terrenos como a discutir con los griegos y utilizaba inclusive poesías griegas, filosofías griegas. Y el problema no es usar filosofía o poesías griegas. Verdad es verdad, aunque la diga el más mentiroso del mundo. Porque a veces nos confundimos con esto y podemos no querer aceptar una opinión de un impío o de alguien o de un filósofo. Si es verdad, es verdad. No importa si es impío, si es filósofo, si es ateo. Si dice una verdad, es una verdad y tú lo puedes citar porque está hablando verdad. Y esto Pablo no tenía problema con esto. Una verdad es una verdad, sin importar qué. Ciudadanía romana, eso le otorgó protección legal, inclusive en ciertos escritos vemos cuando él le habla a los, creo que fue en Roma, no me acuerdo si fue en Roma, que lo azotaron, 40 latigazos menos uno, y él dice, güey, ustedes están castigando a un ciudadano romano y ellos se asustan, porque según la ley, si usted tenía ciudadanía, usted no podía ser castigado a latigazos. Esto lo cuidaba y lo guardaba de ciertos castigos. La ciudadanía romana le dio derecho a juicio formal, que él apela inclusive a apela, inclusive en las escrituras dice que apeló al César, yo apelo al César, o sea, apelo al César, apelo a las leyes del César que da, que era el ciudadano romano, debe de ser cuidado de ciertos maltratos y de ciertos castigos. Dice aquí, le evitó castigo como la flagelación. Luego de, porque ya antes de tenía unos latigazos, antes de mencionarle que era ciudadano. Pablo como perseguidor de la iglesia. No conoció a Jesús personalmente, se entiende que no conoció a Jesús personalmente, pero eso no lo tenemos claro, pues Jesús fue muy popular, Pablo vivía en esa temporada, fue contemporáneo. Uno no sabe, no hay datos, no se arroja datos, pero uno no sabe si tuvo algún encuentro con Jesús en público, si le dio seguimiento a Jesús mientras anduvo en la tierra, si lo vio de lejos, si lo examinó, no se sabe. Pero se entiende que personalmente no lo conoció porque no se manejan estos datos. Pero yo en lo personal dudo que, aunque sea algo o algún momento en una plaza, porque la fama de Jesús creció y Pablo era fariseo y los fariseos a cada rato tenían enfrentamiento con Jesús, así que no dudo de que lo haya visto ni aunque sea de lejos. Perseguía a cristianos helenistas como Esteban. Esteban fue un cristiano helenista que aceptó a Jesús, le dieron muerte apedreado. El mismo Pablo estuvo presente. Consideraba a los cristianos una amenaza para la ley. Obtuvo carta para arrestar creyentes en Damasco. Gloria a Dios. Conversión en el camino a Damasco. Encuentro con Cristo resucitado. Escuchó una gran voz divina. ¿Por qué me persigues? Punto de quiebre de su vida y ministerio. En ese momento Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Le dio una ceguera temporal como símbolo de transformación. Después cayeron como esas escamas que estaban en sus ojos, como una simbología de que estaba ciego. Ahora ve la luz, caen las escamas de tus ojos y ahora eres libre y ahora eres esclavo por voluntad propia de Cristo Jesús. Llamado apostólico, llamado directamente por Cristo, autoridad comprobable a la de los 12, enviado a los gentiles. Esto lo vemos en Gálatas 1:15 al 16. Su misión es parte del plan bíblico global. El llamado del apóstol Pablo es un llamado especial porque es un llamado a apertura global. Como bien le decía, los apóstoles que anduvieron con Jesús, la mayoría venían directamente del judaísmo, estaban todavía muy centrados a que el evangelio solo era para Israel, que el evangelio solo era para los judíos. Entonces Pablo se le da este llamado a una apertura, a un pensamiento más amplio, más global, de griegos, impíos, gentiles, a todo mundo.
primeros años en Arabia, predica primero en Damasco, se retira a Arabia, posiblemente para formación espiritual, regresa a Damasco y luego a Jerusalén. Tuvo un gran crecimiento en autoridad y conocimiento. Gloria a Dios. Años en Tarso, periodo de 10 años, poco documentado. Él estuvo en Tarso y este periodo como de 10 años, hay poco documento acerca de esto. Probablemente evangeliza en Cilicia, crece en madurez y preparación. Bernabé lo busca después para ministerio en Antioquía. Se cree que Bernabé es parte de eh, como doctrina que recibió Pablo acerca del cristianismo, que Bernabé fue parte de esto y que en estos 10 años no documentado, él al junto de Bernabé se empapó del evangelio, se empapó de lo que Cristo enseñó, se empapó de lo que Cristo habló, que en ese entonces todavía era de manera oral, lo que Cristo había enseñado y lo que Cristo había dicho. Antioquía. Antioquía es la base misionera, donde se funda la primera iglesia que envía misioneros. Pablo y Bernabé enseñan por un año. Discípulos reciben allí el nombre de cristianos por primera vez. Es la puerta de entrada al mundo gentil. Es como la vía que abre, el puente que abre para los gentiles. Viajes misioneros de Pablo. 3 viajes principales documentados en Hechos. Predicación, plantación de iglesia y resolución de conflicto. Recuerden que en Hechos vemos, Hechos 15 creo que es, vemos el primer concilio donde se alma la división por los gentiles, donde se le querían poner ciertas leyes y cargas judías, y Pablo se opuso a esto y dijo que dejaran esas personas quietas, que vinieran a Cristo sin ponerle todas estas leyes. Lucha contra persecución y oposición, esos notables en ciudades estratégicas, arresto en Jerusalén, defensa ante autoridades romanas, traslado a Roma bajo custodia, tradición, la tradición indica posible viaje a España. Se entiende y se cree que tuvo un posible viaje a España. Legado de Pablo, mira, figura central del cristianismo primitivo, tanto primitivo como moderno. Pablo es muy citado, muy reconocido, como no, 13 cartas, escribió mucho, anduvo mucho, comprendió el evangelio de forma distinta, lo, 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 lo enseñó de forma clara. Para ese entonces Pedro no lo entendía, inclusive en Primera de Pedro creo que habla Pablo que enseña cosas, parafraseando yo, dice Pablo que enseña cosas, Pedro dice de Pablo, Pablo que enseña unas cosas que nosotros ni siquiera entendemos, pero que son de Dios para ese tiempo, porque era difícil entender el Evangelio. A Pablo se le fue revelado este Evangelio, pero era difícil para ellos entenderlo. Salir del judaísmo para entrar al Evangelio, algo totalmente contrario o una actualización totalmente diferente a lo que ellos entendían desde pequeñito, era un poco difícil para ellos. Por eso Pablo lo entendió un poquito más, porque, perdón, se le fue revelado según el Espíritu. Su teología marcó la historia de la iglesia, enseñó sobre la gracia, fe, salvación y el Espíritu Santo. Su influencia continúa hasta hoy. Por eso es que se menciona tanto a Pablo y hay que hablar tanto de Pablo. Mucha escritura, muchos viajes misioneros, apertura del Evangelio a los gentiles, apertura del Evangelio a todos los demás. No tenía este asunto de que el Evangelio solo es para nosotros, es para el mundo completo. Dios se le revela y le manifiesta el Evangelio de una forma que él lo entiende y lo explica tan detallado y habla de todos los temas: matrimonio, iglesia, pastorado, disciplina, ética, moral, todo, todo, en cuanto a todo. De manera de conclusión, la vida y ministerio de Pablo revelan una transformación profunda por el poder del Evangelio. Su compromiso con la misión demuestra que Dios puede usar cualquier vida rendida a Él. Sus cartas continúan siendo guía para la doctrina, la ética cristiana y la vida de la iglesia. El ejemplo de Pablo nos llama a perseverar en la fe, aún en medio de oposición y sufrimiento. Como creyentes somos invitados a imitar su pasión por Cristo y su dedicación a cumplir la gran comisión. Eso sí es verdad.
Pablo tuvo una dedicación a cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y llevar el evangelio de Jesucristo. De Pablo podemos aprender muchas cosas, pero la que debemos de tener siempre presente es la predicación del evangelio, la firmeza, la fe, la entrega que él tuvo con Dios, que él tuvo con Jesús. Esa dedicación, esa entrega de haber dejado todo por seguir a Cristo, por llevar el evangelio, ese es digno de admiración, eso es digno de elogiar. Gloria a Dios. Gracias. Esto es una introducción a las epístolas de Pablo, específicamente sobre Pablo. Pues vamos a entrar ahora a Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios y todas estas cosas. Por ende, era importante entender un poquito acerca de Pablo, uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento y de todas las epístolas que vamos a ver de ahora en adelante. En el próximo video estaremos hablando acerca de Romanos, su estructura y todas estas cosas. Gracias a ustedes por su apoyo, gracias por estar compartiendo, están dando like y estamos creciendo poco a poco, esta comunidad está creciendo. Así que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.